Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra audiencia del área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto todos los oyentes de El Mundo Actual que en este momento regresa a toda el área metropolitana de Washington, D.C. Déjenme compartir una palabra con ustedes en Romanos capítulo 12, versículos 15 y 16 dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. No seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Un grandísimo placer para mí estar con ustedes de nuevo, con el programa El Mundo Actual, en estos momentos en toda el área metropolitana de Washington, D.C. Regresamos después de haber pasado este periodo duro, difícil, como fue la pandemia, el COVID-19. Ese COVID-19 que mató solamente en nuestra nación y hasta el mes de enero pasado 1.350.000 almas. Eso quiere decir que hay 1.350.000 familias en toda nuestra nación que lloran a un ser querido. Esta pandemia que sin lugar a duda vino de lo más profundo del mismísimo infierno. Sin lugar a duda, múltiples de siervos, de pastores hablan de cómo les tocó pelear en algunos momentos en forma de reprender a este espíritu de pandemia que ha traído tanto dolor profundo, no solamente en nuestra nación, los Estados Unidos de América, sino en todo el mundo y, por supuesto, en toda nuestra América Latina. En lo doloroso de esta pandemia, por eso, sin lugar a duda, creemos que esto vino del mismísimo infierno. Es por eso que en esta primera reflexión del mundo actual queremos hacer un análisis y también por el pasaje mismo que leímos, para a partir de este 16 de noviembre iniciamos con este programa El Mundo Actual, no solamente para toda el área metropolitana, sino también para todas las múltiples de radio que retransmiten y que van a retransmitir el programa El Mundo Actual. Sin lugar a dudas, para mí es un privilegio, un placer volver de nuevo al área metropolitana y también una bendición grandísima para nuestros preciosos hermanos patrocinadores del área metropolitana de Washington, D.C., porque sin el patrocinio de ellos me era difícil, porque nuestro ministerio es un ministerio completamente de fe. Pero damos gracias a Dios a esos hermanos de estas empresas que han decidido patrocinar nuestro programa El Mundo Actual. Así que saludos muy especiales para los patrocinadores y, por supuesto, para toda la Radio Poder 1030, que ha sido consecutivamente 22 años de grandísimas bendiciones para toda el área metropolitana de Washington, D.C. Al regresar con las puertas abiertas de nuevo El Mundo Actual al área metropolitana, también nos llegó otra noticia apenas este 14 de noviembre de este 2022, de que también otra de las poderosísimas radios que va a dar su reapertura en toda el área del estado de Georgia y, por supuesto, Sur Carolina, también llamaron porque quieren que El Mundo Actual también salga en este estado de los Estados Unidos de la Unión o de los Estados Unidos de América. Ante este regreso, ante esta perspectiva, retorno, nuestro programa El Mundo Actual, quiero comenzar, como dije, haciendo una reflexión profunda, porque hay sentimientos encontrados en lo más profundo de esto, de lo que le podríamos llamar post-pandemia, aunque todavía dice la Organización Mundial de la Salud que no se le puede llamar endemia, porque este virus todavía no se ha ido. Pero nosotros usaremos esta palabra en este programa de iniciación, la palabra post-pandemia, porque hay sentimientos encontrados. Como decía, no hay la más mínima duda de que esta pandemia vino de lo más profundo del infierno, porque esta es la pandemia que más dolor profundo ha causado dentro de la iglesia del Señor. Es la pandemia que más siervos nos ha llevado. Solamente hago siempre recalco la catástrofe, que si podríamos llamarle así, de nuestros multitud de siervos
150 pastores en el área metropolitana o en el área de Nueva York o en el estado de Nueva York. Solamente allí en Nueva York, 150 pastores hispanos. No estamos hablando de los pastores anglos o de los pastores afroamericanos o de las otras razas que murieron en Nueva York. Estamos hablando solamente de nuestros pastores hispanos, más de 150 pastores que se nos fueron. Podríamos ir a lo largo de toda nuestra nación y en cada una de nuestras iglesias o de nuestros concilios, como las asambleas de Dios, como la iglesia de Dios, como las iglesias cuadrangulares, como las iglesias apóstoles y profetas o múltiples de concilio. Y todos ellos nos van a hablar de dolores profundos que ha dejado esta terrible y catastrófica pandemia. Profunda porque el dolor no solamente es en los Estados Unidos de América, sino es prácticamente global. Si hablamos de nuestra Latinoamérica, hablaríamos de México, donde en una de las conferencias que tenía en el mes de enero de este año en la ciudad de Cancún, un sábado por la mañana, mientras hablaba con los pastores de la ciudad de Cancún en una conferencia, dijo el presidente de la Alianza de Pastores de Cancún, dijo: hermano Bonaine, poniéndose de pie. Él dijo: solamente en la ciudad de Cancún, solamente aquí, nosotros hemos perdido 25 pastores. Entre ellos, pastores juntamente con su esposa en esta pandemia. Hay dolor, hay llanto. 25 iglesias, dijo el pastor, que lloran a sus pastores y en algunos de los casos a sus dos pastores. Solamente las asambleas de Dios, me decía uno de los altos ejecutivos de las asambleas de Dios de México, perdieron más de 350 pastores. Guatemala, solamente asambleas de Dios, más de 140 pastores, incluyendo al propio superintendente de las asambleas de Dios. La lista podría ir hacia El Salvador, hacia Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y ahí toda nuestra Sudamérica. En Europa el fenómeno es el mismo y posiblemente en múltiples de los otros países donde golpeó esta pandemia que, como dijimos, viene de lo más profundo del infierno. En ese aislamiento que tuvimos a nivel global, porque no olvidemos que Europa estuvo cerrado aún con todo el sistema de vuelo todo el 2020 y fue prácticamente hasta mediados del 2021 con que empezó a darse apertura hacia Europa. Su servidor, que cada año viaja para dar conferencias a diferentes países de Europa, especialmente a Italia, Alemania, en Suiza, Francia, y Bélgica, pero desde la pandemia no había regresado a este continente. Hace apenas 2 semanas estaba en la ciudad de Bruselas, Bélgica, la capital de la Unión Europea. Allí llegaron varios pastores, hermanos de los diferentes países de nuestra Unión Europea. Y daba dolor, lágrimas en algún momento, recordar o escuchar los testimonios de los pastores y de la familia, de aquellos que se nos fueron en esta pandemia. Como ministro guardo profundos recuerdos y por eso para mí es un momento de reflexión en este primer programa del mundo actual aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. Hay múltiples de pastores que todavía no sé de ellos, no he escuchado, porque en esta pandemia prácticamente perdimos casi todo contacto. Muchos de ellos no sabemos si todavía vivían o no. Inclusive eso me ha pasado en el caso mío del ministerio, que es un ministerio prácticamente global. Es el temor, el miedo, cuando recuerdo a algunos de los pastores en nuestros países o en los diferentes estados de la Unión Americana. Había un pastor con quien estuve este fin de semana. Es un pastor de esos pastores típicos de la preciosa nación del Salvador. Esos hermanos salvadoreños, le llamo yo el típico salvadoreño. Sencillos, humildes, pero con un profundo
y grandísimo corazón. Tenía tiempo en toda la pandemia y todavía gran parte del año pasado y de este año que no sabíamos nada de este pastor, humilde, sencillo. En algún momento hablábamos con otros pastores porque habíamos perdido en esta pandemia todo contacto. Hablaba con uno de los pastores amigos en Houston, Texas, y tampoco sabía nada de él. Los temores eran profundos. ¿Habrá sido uno de nuestros amigos que se nos fue en esta pandemia? Pero qué alegría, qué gozo profundo. Por eso el pasaje precioso del apóstol San Pablo, cuando habla a los romanos, cuando él dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Qué alegría, qué gozo. Cuando en la oficina me dijeron que el pastor había llamado, el pastor Gertrudis Riva se llama, y quería que estuviera con ella en su iglesita, una iglesita chica, allí en Washington, allí en Houston, Texas. No solamente fue un tremendo placer profundo el haber vuelto con él, sino mirarlo, verlo, por el aprecio profundo con que tengo con nuestra gente, con nuestros siervos hispanos latinos, sobre todo esa gente sencilla, humilde. Verlo otra vez me llenó de gozo en el aeropuerto. Muy delgado, había sido golpeado profundamente en el momento más crítico por esta pandemia, pero gracias a Dios sobrevivió, aunque quedó sumamente frágil. Pero en esta remembranza, en esta disertación especial que estamos haciendo del programa El Mundo Actual, me trae gozo y alegría, porque este 14 de noviembre también recibió otra llamada inesperada. Esta vez era del área metropolitana de Washington, D.C. Era otro de esos pastores típicos del Salvador. En homenaje a nuestra gente hispana latina, yo quiero decir que nuestra gente, nuestros países de América Latina, los cuales todos tienen características lindas y preciosas, algunos que nos identificamos en forma regional en nuestras costumbres, otras cambian de nuestras costumbres, pero no dejamos de ser juntamente todos hispanos o latinos. En este caso, hay remembranzas preciosas regional que podríamos hablar desde la comunidad salvadoreña, hondureña, nicaragüense, costarricense, panameños, colombianos y venezolanos. Por increíble, solo en algún momento tal vez hablaré con uno de mis amigos científicos para hablar acerca de que si se puede hacer una investigación de ese genoma humano, porque hay cosas impresionantemente que identifican específicamente a estos países que mencioné en una forma impresionante ciertas costumbres que conllevamos los unos con los otros. Entre ellas, especialmente sus comidas. La comida salvadoreña, hondureña, nicaragüense, costarricense, colombiana, hasta Venezuela, tienen una enorme similitud impresionante. Pero más que eso, su gente. Es impresionante cuando uno se encuentra con el típico salvadoreño, o hondureño, o nicaragüense, o costarricense, o colombiano, o venezolano o panameño. Y hay algo que no se puede negar en esta parte, es esa coinonía regional, si le llamamos. Y es que este tipo de gente son extremadamente extrovertidos. Cuando uno se encuentra con ellos, te saludan como que si se conocen dentro de 1000 años. Quieren abrazarte, quieren saludarte, están listos, se detienen cuando tú les pides un favor. Y eso es lindo, eso es algo bello. Sin dejar atrás las otras, por ejemplo, nuestros hermanos guatemaltecos, esa similitud impresionante que ellos tienen con nuestra preciosa comunidad mexicana. Divariamos un poquito en la diferencia de comida con el resto de los países que mencioné, pero ellos también tienen sus cosas lindas y preciosas. Lo mismo podríamos hablar de nuestra preciosísima gente de Sudamérica, de nuestra gente preciosa en Argentina, en Chile, los peruanos, los ecuatorianos y todo el resto. Hace unas semanas tuve una entrevista teológica con uno de los institutos de teología
muy profundo, fuerte, en París, perdón, en Brasil, en Brasilia, y estar con esos preciosos hermanos brasileños, esa coinonía, esa manera tan linda que es parte de nuestros latinos, a pesar de que el idioma es diferente, porque se habla portugués. Pero estar en ese estudio que tuve con ellos a través de las redes sociales y sentir ese amor, esa coinonía, esa cosa que nos identifica en una forma especial y única a todos los latinos. Es algo lindo. Pero haciendo remembranza de todos ellos, esas cosas, esa parte sencilla, cuando recibo este 14 de noviembre la llamada de uno de esos pastores allí en el área metropolitana de Washington, D.C., de esos típicos salvadoreños, de ese salvadoreño sencillo, humilde, extrovertido, pero que tienen un profundo, pero súper profundo amor por el Señor, por la obra de Dios. Y no había sabido de este hombre, era uno de esos que uno tenía miedo. Preguntar qué pasó con Sutano, o con el siervo tal, o con el pastor tal. Y que le digan uno, hermano Bolañes es uno de los que se nos fue. Pero de momento, este 14, recibo una de esos hombres. Y fue una alegría grandísima. Cuando escuché al pastor Rendero, con esa forma típica de él, típica de todos los salvadoreños, extrovertido, alegre, hablar, saludarme y decirme, aquí estamos, hermano Bolañes, estamos en la brecha. Pero lo que impacta de todo esto, como uno de los temas profundos que toqué en Bruselas, Bélgica, y que está en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolañes Oficial, y que lo titulé Avivamiento o Enfriamiento. Y todos, incluyendo al pastor Rendero que me compartía en ese momento, y en todo, incluyendo Europa, hasta los siervos en Argentina, en Chile, quien regresaré el próximo año en esa gira para estar con nuestros preciosos hermanos chilenos y argentinos también. Y escuchar de ellos lo que fue para ellos ese dolor profundo de esta pandemia. Pero lo más doloroso es que esta pandemia no les trajo avivamiento, sino que en una forma sin palabras, sin respuesta, un enfriamiento escalofriante. Igual las mismísimas palabras que me decía el pastor Rendero, me las han dicho todititos los pastores desde toda nuestra nación, desde Nueva York, es decir, desde la costa del este hasta la costa del oeste. Las palabras son las mismas, desde México hasta Centroamérica, desde Centroamérica hasta Argentina, hasta Chile. Las palabras son las mismas. Hermano Bolañes, hemos perdido miembros, múltiples de familia que estaban fieles, preciosos en nuestras iglesias antes de esta pandemia. Después de la pandemia, no regresaron más a la iglesia. Muchos de ellos, o es que se alimentaron de la multitud de demonios que proliferan en las redes sociales, los cuales les dicen que no necesitan congregarse, que la iglesia no son 4 paredes, sino que la iglesia son ellos en sus casas. Y muchos optaron a escuchar esas voces de esos demonios e ignorar la advertencia de la bendita y gloriosa palabra del Señor que dice, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veáis que la venida del Señor se acerca. Esas mismas palabras las recibía de los pastores de Italia, de los pastores de Bélgica, de los nativos belgas, de los alemanes, de esas familias lindas que llegaron desde Alemania, de París. Esas mismas palabras. Hermano Bolañes, no han regresado múltiples de familias. No regresaron después de esta pandemia. Algunos porque se murieron, otros que sencillamente se enfriaron profundamente
y decidieron no regresar más a nuestra iglesia. Son sentimientos encontrados, hechos insólitos en cuanto a la relación espiritual, porque se supone o la historia nos dice que cuando han habido crisis, guerras, terremotos, hambruna o pestilencias en el pasado, como la peste negra en Europa, la evidencia dice que lejos de haber traído un enfriamiento al crecimiento de la iglesia en aquella época, lo que ocasionó fue un despertar y un avivamiento sin precedente. Habrá que hablar con los mismos salvadoreños y decir y preguntarles a ellos, estos salvadoreños adultos, los señores, los que han trabajado toda una vida aquí en Estados Unidos, cuando salieron allá en los 80 de El Salvador, y todos ellos le hablan que en medio de la guerra civil en El Salvador, o en Guatemala, o en Nicaragua, fue cuando la iglesia creció en una forma descomunal. Es decir, fue en medio de la crisis, fue en medio del dolor, donde se dio los mayores avivamientos. Lo mismo podríamos escuchar de nuestros preciosísimos hermanos en Corea del Sur, quienes ellos dicen que cuando se dio la terrible persecución y empezaron a haber múltiples de mártires en Corea del Sur, fue cuando se dio el avivamiento más grande en Corea del Sur, tan grande que hoy en día el 80% de la población de los coreanos del sur son evangélicos. Pero hay cosas profundas, y los pastores que nos están escuchando lo entienden, en el área. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué sucedió? Una pandemia que nos golpeó en lo más profundo a nuestras iglesias, que se nos llevó a múltiples de nuestros siervos. Algunos de ellos ni siquiera los pudimos despedir. Aquí mismo en el área metropolitana habrá remembranza de grandes hombres de Dios, tremendos hombres. Uno de ellos personalmente le conocí, no le volví a ver. Se nos fue en la pandemia. Ese precioso hermano que era de origen ecuatoriano, cuya esposa es salvadoreña, y sus hijos deben de extrañarlo. Y no diga su propia iglesia o la iglesia que el Señor le permitió fundar a este tremendo siervo de Dios. Esas son las remembranzas profundas. Y las grandes preguntas. ¿Qué pasó entonces con la iglesia? ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué no despertaron? ¿Por qué en lugar de tener enfriamiento no tuvieron avivamiento? Como sí lo está pasando con Israel, inclusive con los ortodoxos, que son los que más perdieron almas o judíos en esta pandemia. Pero que ellos, lejos de traer enfriamiento, les trajo un descomunal y extraordinario avivamiento en nuestra comunidad judía. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Habrá que hacer un análisis. En ese estudio que tengo, avivamiento o enfriamiento, en mi canal de YouTube, hago un análisis si es que ¿acaso el candelabro que representa el Espíritu Santo y que ahora está en posesión de nuestra iglesia está a punto de ser quitado? Y si eso es así, entonces está a punto de volver a su pueblo Israel. Y si eso es así, entonces estamos a punto del arrebatamiento de la iglesia. Este fin de semana, este viernes, sábado y domingo, voy a estar allí con la iglesia del pastor Jesús Aria, allí en el área, en Maryland. Allí voy a estar estos últimos 3 días en nuestra página web, bolaines.org, y en punto evento, ahí están todas las direcciones para que nos unamos, porque voy a tocar algunos temas profundos y algunos vamos a estrenar en este mismo fin de semana en el área metropolitana de Washington. Es un placer, es un honor para mí regresar de nuevo a Radio Poder 1030 y unirme con todos ustedes en el área metropolitana en el retorno de nuestro programa El Mundo Actual. Estaremos con ustedes a esta misma hora y toda la semana, en este caso los días miércoles, con las nuevas noticias. Que el Altísimo Dios Todopoderoso
me les bendiga. Nos vemos este fin de semana.